¿Donald Trump odia realmente a México? Bueno, pues vamos a analizarlo y vamos a ver qué es lo que existe realmente en esta complicada relación entre México y el país del norte. Comenzamos. Somos los guerreros del maíz, los creadores del tequila. Somos los hijos del maíz, de las metas y el albur, de la masa y el nopal, nobles siempre puestos a ayudar. Esa es nuestra ley, somos raza, desde Reynosa hasta Valladolid. Si nos buscan armamos una revolución, al cabo tenemos vara alta con la reina, nuestra Guadalupe. Somos fuertes, valientes de por sí. Donald Trump ha demostrado ser implacable con todo aquello que no se ajusta a sus intereses. No le importa separar familias, no le importa darse un tiro en el pie en su propia economía y sobre todo en el rublo de lo que se refiere al campo norteamericano, que ha quedado cojo gracias a que él se ha deshecho gradualmente de toda la mano de obra mexicana y latina a través de las deportaciones masivas y bastante violentas que ha realizado en el último año. El impacto de la política migratoria de Donald Trump y ¿qué nos dicen las cifras, los números duros, los que cuentan, los que valen en las deportaciones? Donald Trump ha manifestado un discurso de odio hacia los migrantes en el cual él constantemente repite, es como algo que le funciona bastante bien a nivel político, que somos la bad people, esa gente indeseable que va a Estados Unidos a cometer delitos, que México solo manda la peor ralea de sus ciudadanos. Y pues México no los manda, o sea, los ciudadanos van porque creen todavía en el sueño americano, pero yo creo que el sueño americano es un ícono que se ha ido derrumbando poco a poco, conforme también se va derrumbando la economía de Estados Unidos, y salen a relucir cosas dentro de su sociedad y dentro de su psicología como país, que realmente dejan mucho que desear en cuanto a calidad humana y en cuanto a valores de forma global, porque realmente hay mucho racismo y muchas heridas viejas que nunca se permitieron cicatrizar. Pero ¿qué es lo que dicen las cifras oficiales? ¿Realmente los mexicanos somos tan nocivos como dice el señor Donald Trump? Los inmigrantes, según lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Pew Research, los migrantes, incluidos los mexicanos, tienen menos probabilidades de cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos. O sea, las propias estadísticas de los norteamericanos hablan de que los migrantes se comportan de alguna manera un poco mejor que los nativos de Estados Unidos. Es decir, un norteamericano rubio, de ojos azules, alto y de piel blanca, es más dado a cometer delitos en su propio país. ¿Por qué? Porque el mexicano sabe que si comete una falta grave, las sanciones en Estados Unidos son más graves que en México y que en cualquier otra parte de América Latina, y que se paga más caro. En Texas, por ejemplo, que es uno de los pocos estados donde realmente se lleva una estadística separando el lugar de origen de los ciudadanos, es decir, si son migrantes o son nacidos en Estados Unidos, dice que el migrante tiene una tasa del 40 al 50% más baja de probabilidades de cometer un delito. Por primera vez en décadas, más inmigrantes abandonaron Estados Unidos que los que llegaron. The New York Times indica que se trata de un indicio sobre cómo la agenda de inmigración de línea dura de Donald Trump está llevando a la gente a irse, ya sea por deportación o por elección propia. Los datos provienen del Pew Research Center, que muestra a su vez cómo la población inmigrante de Estados Unidos cayó por primera vez en décadas. Las estadísticas dadas a conocer este jueves 21 de agosto refieren que entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, tanto residentes legales como indocumentados, disminuyó en casi 1.5 millones. En junio, este país albergaba a 51.9 millones de inmigrantes, una cifra inferior a los 53.3 millones registrados 6 meses antes. Fíjense en estos otros datos que vienen de la misma fuente. La gran mayoría de los migrantes mexicanos van a trabajar, enviar remesas y mejorar su vida. El porcentaje con antecedentes criminales serios como drogas, violencia, pandillas, es muy bajo. Menos del 5% según los reportes del ICE y el DHS. Y estamos hablando del ICE, que es el organismo que está llevando a cabo estas redadas masivas con lujo de violencia y que violan absolutamente todos los derechos humanos, no nada más de los migrantes, en algunos momentos también de personas nacionalizadas o nacidas en Estados Unidos de origen latino. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las deportaciones, alrededor del 30% son por causas criminales. Es decir,
En Estados Unidos tú no puedes arrestar a una persona si no tienes bases de que ha cometido un delito que amerite que tú lo arrestes. Pero en Estados Unidos solamente el 30% de las personas deportadas, estamos hablando de una gran cantidad de personas, tiene algún delito grave por el cual ser deportado. Entonces es ahí donde tú te detienes y dices, bueno, ¿en qué se basan para separar familias y para arrestar personas como si fueran delincuentes que están trabajando? Ok, son migrantes, cometieron un acto de viajar a otro país y no estar con un estatus migratorio correcto, legal, se entiende. Pero de eso a ser tratado como un gran delincuente, yo creo que hay una gran diferencia, porque pues, muchas veces no es así. Ahora, otro de los pretextos por los cuales arrestan a algunos de los migrantes es por las drogas, porque los acusan de pertenecer a algún grupo delincuencial o inventan que una gran cantidad de los migrantes mexicanos pertenecen a alguna organización. Cuando lo cierto es que sí hay casos de tráfico a gran escala, pero los datos muestran que la mayoría de los arrestados por narcotráfico en Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos, ojo, no latinos. O sea, de todos los delitos, uno de los que se les imputa a los migrantes y se usa como pretexto para regresarlos es que pertenecen o realizan alguna actividad relacionada con el narcotráfico. Pero en la realidad, cuando se dan arrestos en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que son arrestadas son norteamericanos, el típico gringo, o son latinos nacidos en Estados Unidos que ya tienen no sé cuántas generaciones. Entonces, esto hay que analizarlo realmente porque eso es como un pretexto para perjudicar a los mexicanos, que muchas veces terminan siendo mulas del narcotráfico, pero no parte de la industria. Esta fue una manera de crear un enemigo de parte de Donald Trump y convertir a México en un símbolo de migración descontrolada y viciosa y criminal. En política de Estados Unidos, culpar a México es un recurso fácil. Cada vez que Estados Unidos necesita a alguien a quien echarle la culpa, bueno, no Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos y sus autoridades en general necesitan a alguien a quien echarle la culpa de los errores y fracasos, que ellos están sufriendo, siempre está México. Es el caballito de batalla que agarra a Estados Unidos para perjudicarlo. Y lo malo es que hay otros países que no quieren a México y se aprovechan de esta situación y tratan de elevar ese discurso en contra de México, aprovechando la situación para echarle más lodo al acero que nos está creando Donald Trump. Incluso países resentidos contra México han llegado a dejar los comentarios aquí en la caja de que qué bueno, que se lo merece México, por algo será, que se me hace muy bajo, pero pues se entiende, son los países de siempre, no tengo que decir cuáles son, ustedes ya se imaginarán, se los dejo de tarea, pero realmente esto no se me hace como que ni humano ni correcto. Pardo recordó que el martes murió Ismael Ayala Rodríguez, quien era él, migrante mexicano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Es el sexto connacional que pierde la vida bajo custodia precisamente de esta institución del ICE. La presidenta aseguró que ya se envió una nota diplomática en la que exige una investigación y que en caso de encontrar que se violaron los derechos de Ismael Ayala y los responsables, estos sean sancionados. El muro fronterizo, yo entiendo que se haya construido un muro, yo entiendo que cada quien tiene su manera de crear una cerca para delimitar lo que es la migración, que al final de cuentas tampoco es un fenómeno deseable. Pero él decía que ese muro iba a ser pagado por los mexicanos. O sea, en su arrogancia, que ya la tenía desde su anterior periodo, porque desde que él empezó la construcción de este muro, para él era un símbolo con el que le vendía la idea a los norteamericanos, sobre todo al sector más resentido, al sector más racista, de que ese muro era un símbolo de protección de los intereses de Estados Unidos. Hasta cierto modo podría haber sido, ¿no? Pero aquí el problema no es el por qué, sino el cómo. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué falta de tacto? ¿Con qué falta de diplomacia? ¿Con qué falta de respeto hacia tu vecino país de al lado, con el que lo quieras o no, pues tienes que lidiar y tienes que tratar permanentemente? Entonces, de esta manera, con este muro, Donald Trump lo que quería era ganar votantes, lo logró en su momento, todavía siguió haciendo algunas cosas, reforzando el muro en los últimos tiempos, sobre todo militarizando, y pues él reforzó como 720 kilómetros de eso, y el tema del muro fue más que nada buscando los votos. O sea, en México se ve, en tiempo de votaciones se compran hasta votos, se hacen 1000 maromas para obtener la atención de los votantes. En Estados Unidos no es igual, también sucede. México roba empleos a los norteamericanos. Esta es una de las frases favoritas dentro de la retórica de Donald Trump.
Y yo me pregunto, ¿será cierto lo que ellos dicen? Bueno, ¿recuerdan ustedes esa frase infame del expresidente Fox en algún momento que dijo: México hace trabajos que ni los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer en Estados Unidos? Si bien es cierto que era una frase totalmente carente de diplomacia y de fineza por parte del presidente, que era bastante bronco, no era una mentira. O sea, realmente, aunque la frase era incorrecta viniendo de parte de un presidente, no era una mentira. Realmente hay trabajos que ni los negros quieren hacer, porque en Estados Unidos muchas veces los negros, pues también por el racismo imperante dentro de la misma nación a la cual ellos pertenecen, sufren pues los embates de lo que es la discriminación. Pero realmente hay trabajos que ni ellos quieren hacer y los terminaban haciendo los mexicanos y los latinos incluso. Y son trabajos de campo, de construcción, los trabajos rudos que requieren músculo, que requieren mancharse las manos de cemento, de lodo, de pasto, de tierra. Eso lo hacíamos nosotros. Entonces esa frase resume la hipocresía norteamericana que manipuló para que hayan migraciones en su momento, porque también ellos promueven que hayan migrantes que lleguen a esos puestos que los norteamericanos no quieren tomar, y eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los latinos, los mexicanos, todo el que va como migrante termina pagando impuestos, pero de eso no quieren saber los gringos. Esos rubios de ojos azules altos y de piel blanca no quieren saber la parte positiva de la migración, no les interesa, porque si se enteran de eso, aparte de que para ellos es insultante, ellos quieren mantener con ese pretexto, esa retórica de que nada bueno viene de los migrantes, pero un enorme porcentaje de impuestos entraba por parte de nosotros. O sea, dinero que se pagaba por parte de los latinos. Y esa parte es también la otra cara de la hipocresía norteamericana, de no querer aceptar que éramos útiles en muchos sentidos. Incluso muchos mexicanos que viven a este lado y trabajan del otro han sido muy influenciados por esto. Yo he platicado con amigos, no voy a decir quiénes porque no los quiero exponer, que dicen, yo le doy la razón a Estados Unidos de sus políticas contra la migración, por esto, no voy a platicar ahorita del tema porque no congenio, y incluso en algún momento estuve a punto de tener discusiones con ellos, porque pues cada quien tiene su visión de las cosas, ¿no? Pero realmente siempre se nos acusa cuando les conviene. Cuando viene una temporada política se exalta el racismo, la frustración, el resentimiento político de un gran sector en Estados Unidos, y es el sector que es el caballito de batalla de Donald Trump. Y ya después nos convierten en delincuentes, pero antes de eso promueven, cuando hay crisis en el que se necesita mano de obra barata, que los migrantes vayamos, porque ellos mismos lo promueven también, solo que no lo hacen de frente, no lo dicen a grito en cuello, porque tampoco les conviene. Ellos dicen lo que les gusta, lo que piensan que va a convencer al electorado norteamericano, pero nunca dicen la verdad completa. Y ya después, cuando hay una crisis que ellos mismos provocan por malos gobiernos, por mala administración, el mexicano, el latino en general, es el enemigo. Hay que culpar a alguien. Culpen al mexicano. ¿Por qué? Porque el gringo está muy dispuesto a culpar al mexicano. Aunque presume que defendió a Estados Unidos, en realidad el acuerdo, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, que también de eso se agarró Donald Trump, de decir que él hizo un gran Tratado de Libre Comercio para hacer América más grande, cuando en realidad ese Tratado de Libre Comercio beneficiaba a Canadá, a Estados Unidos y a México por partes iguales. Así que, pero él a eso lo ha vendido a los norteamericanos como que él le dio o él negoció la mejor parte para Estados Unidos, pero pues no fue así. También solo la narrativa de que México se aprovecha de la economía de Estados Unidos, pero hasta donde yo sé, los norteamericanos necesitan nuestro aguacate, los huevos, la carne, necesitan muchas cosas de nosotros, como también nosotros hemos necesitado cosas de ellos. La diferencia es que nosotros sí aceptamos y entendemos eso, y en Estados Unidos no aceptan eso y quieren seguir, no sé, viviendo como hace 200 años, con la idea de que Estados Unidos es el país colonialista que tiene el pie sobre México revolucionario, ¿no? Y que esa narrativa continúa cuando en realidad no, y lo hemos visto con la política dura de Claudia Sheinbaum, que se ha mantenido bastante bien plantada delante de los embates de Donald Trump. These are the main pictures from our house that we didn't want to just throw away. Sasha Mendoza has the impossible task of packing up her family's life in Pittsburgh into a handful of suitcases. It's really hard to tell a 4-year-old that they can't bring their toys or their stuffed animal. There's just not enough room. We can't put a stuffed animal and then have no pants. I've literally never felt anxiety the way that I have in the last 2 years here. So you are saying bye to the U.S. for good? For good, yeah. Yeah, for good.
Fearful of President Donald Trump's immigration crackdown, Sasha, her husband Julio, and their 3 kids are leaving behind the life they built together. What are you the most excited for in Mexico? The pool The pool? and the beach. The beach? Julio is an undocumented immigrant from Mexico. Sasha and their 3 children are all U.S. citizens. They decided to make the move together only moments after Trump took office. There was a executive order being signed, and that was her call first. Said, like, what do you think about moving to Mexico? And I said, honestly, at this point, yeah, let's do it. We're gonna move to Mexico. We're gonna move to Mexico, not today. And with that, the family began to wind down their lives, sifting through keepsakes and moving out of their home. Say bye to the house. Miss you. When you were dating, did your status as being undocumented come up at all? On our first date, we kind of like were mentioning it without mentioning it, and at one point he ordered a drink and he asked for extra ice, and I said, no, we don't do ice here, and he was like, that was like the only thing we needed to say. So, by the way, Julio crossed the U.S. southern border when he was 11 years old, and he's lived in Pittsburgh ever since. One of his first concerns when we talked about moving is like, how am I going to watch the Steeler games? You're a Pittsburgh native for all intents and purposes. Oh my god, yeah. What made Trump a second term more nerve-wracking for you? That to come to a decision that you had to leave the country? there are no limits. There are no limits on being a target. The only main concern is like he looks brown, he looks different, he don't speak English. He's the one. It doesn't matter. That's where things stand tonight. Otra de las cosas que parece alimentar el aparente odio de Donald Trump hacia México, y digo aparente odio porque yo estoy convencido de que Donald Trump odia a todo el mundo, no nada más a México. O sea, no es como que personal, él odia a cualquiera que pueda darle una lección o que le pueda estorbar en sus locos planes de conquista. Yo creo que Donald Trump, en él se han de haber inspirado cuando crearon ese personaje que decía, ¿qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Vamos a tratar de conquistar el mundo, Pinky. Yo creo que es algo así, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando. Estados Unidos manda las armas para los carteles que se dedican a esta industria. O sea, en México no tenemos una industria armamentista por naturaleza, y si lo hubiera sería manejada por el gobierno y no se le vendería al narco. Entonces, ¿quién es el que arma a esta organización para que pueda seguir operando? Estados Unidos. Pero la hipocresía norteamericana evita hablar del tema. ¿Por qué? Porque las manchas nunca deben de quedar en Estados Unidos, deben de quedar en México o en cualquier otro lado menos en Estados Unidos. Esa es su política. El fentanilo, sí es cierto, se ayuda a comercializar, de aquí sale una gran parte del apartado de la comercialización. Pero en Estados Unidos, ¿quién lo recibe? En Estados Unidos, ¿quién lo distribuye? No somos mexicanos los que nos dedicamos a esa parte, son norteamericanos. Y nunca jamás he visto que se hable a conciencia de los cárteles norteamericanos. ¿Por qué le conviene a Estados Unidos centrarse en los cárteles mexicanos? Porque ese es el pretexto para después decir que son terroristas, y ustedes saben que Estados Unidos considera que, y así entró en otros países con la bandera del terrorismo, el pretexto de esta situación para poder invadir, para poder entrometerse en cosas que no le corresponden, en política, en economía, incluso apoderarse de recursos que no le pertenecen. Y una vez que ya es insostenible la situación, abandona su suerte a los países, como sucedió pues en Asia, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso. Esta es la parte de lo que uno se habla, es un doble estándar. Está bien hablar si es del otro lado, de lo malo, pero está prohibido hablar de lo malo que sucede de este lado, que es en Estados Unidos. Y como le dijeron, y háganle como le hagan, y pónganle como quieran, que si Estados Unidos es el trampolín que si México es el trampolín del fentanilo y todo lo que ustedes quieran, Estados Unidos es la alberca. Mientras haya alberca habrá trampolín. Y no es que esté bien, pero es una realidad. Entonces, ¿dónde está la parte de Estados Unidos? ¿Dónde está la parte de Estados Unidos? Es lo que yo quisiera saber. El otro aspecto del que se ha aprovechado Donald Trump a lo largo del tiempo es el racismo estructural y la herencia cultural que tiene Estados Unidos. Recuerden que antes de que los negros fueran libres en Estados Unidos, y después, posteriormente, eran mal vistos, eran maltratados, sus derechos humanos eran inexistentes. Es una lucha que la sociedad negra de Estados Unidos ha tenido que ir conquistando a lo largo de los años. No esperen que a nosotros nos vaya mejor como mexicanos,
porque Donald Trump es un reflejo de lo peor de Estados Unidos, no de lo mejor. Entonces, pues ahí les dejo al gasto para que ustedes se imaginen, ¿no? Desde los años 30 hubo expatriaciones y en los 50 hubo una operación que se llamaba Espalda Mojada. Estados Unidos tiene un historial de ver al mexicano como indeseable. Trump explotó este racismo latente, sobre todo en estados conservadores, porque hay Estados Unidos, donde no está bien ser mexicano y no conviene, ¿no? Porque son estados muy conservadores y muy racistas. Su retórica contra mexicanos después se amplió a otros latinos, musulmanes y hasta chinos, porque si alguien ha sembrado y promovido el odio es Donald Trump, y eso no es mentira. Su obsesión con el muro con México se volvió su símbolo de poder, lo retomó una y otra vez, lo hemos ido olvidando aquí en México, pero hasta el daño ecológico ya no le importaba. Para que él pudiera mantener viva su promesa de que el muro era útil, tenía que haber un enemigo imaginario o real, y tenía que ser México, lo cual es increíble porque estamos al lado, qué mal vecino es Estados Unidos. Factores personales y psicológicos. Trump construye su imagen como macho dominante. Él le gusta que digan, y al norteamericano le gusta el John Wayne, que con sus armas, que va a ser ese cowboy fregón que va a llegar disparando para todos lados hacia arriba y que no le va a caer ni una bala en la cara. Esa es la imagen que le gusta crear a Donald Trump, que le gusta a mucha parte del electorado, sobre todo el sector MAGA de Estados Unidos. Entonces México tiene que ser el débil, tiene que ser el sometido. Por eso le dolió tanto que Claudia Sheinbaum le dijera: no, papacito, no, mami, conmigo no. Entonces es la parte que no le gustó. Sabe que en Estados Unidos existe un prejuicio histórico contra mexicanos y latinos, y lo sabe perfectamente, lo promueve. No olvidemos que hay historias de éxito en Estados Unidos donde mexicanos han creado un patrimonio y han logrado exitosamente aportar a la economía norteamericana desde la misma economía norteamericana. No sé si me entienden. Entonces, pero que también, desgraciadamente, muchas veces son familias que terminan creciendo y convirtiéndose en primera, segunda, tercera generación, y que se les olvida de dónde vienen y que están desesperados por borrarse el nopal de la cara y quieren sentirse más gringos que los gringos. Entonces eso es imposible, y en vez de abrazar tus raíces que te fortalecen, las debilitas y te conviertes en nadie. En nadie te conviertes, en un país que tampoco tiene nombre, porque como lo he dicho, Estados Unidos de Norteamérica, pues Norteamérica también es Canadá, entonces que también pertenecen a Canadá, o es que Estados Unidos no tiene nombre, y qué triste es pertenecer a un país sin nombre. México sí tiene un nombre, y a nivel internacional, le pese a que le pese. Entonces yo no creo que es un odio personal contra México, porque como les digo, Donald Trump odia a todo el mundo, más bien creo que es un recurso político rentable que le ha funcionado, y que nos deja mal parados en una situación actual muy complicada. De nuevo, llegando su discurso contra México y contra los latinos, dice que no controlamos la frontera, que solo vendemos drogas, lo cual no es completamente cierto. También lo usa para golpear a Biden y a Claudia Sheinbaum, porque también tiene miedo de que Biden pueda regresar, ¿no? Dice que México se aprovecha de Estados Unidos, pero ¿cuántas veces no se ha aprovechado Estados Unidos en México? Yo no veo a México aprovechándose de Estados Unidos. Cualquier persona que conozca un poco de la historia de ambos países sabe que eso no sucede. Entonces, pues esto es el punto, señores. Las deportaciones masivas de mexicanos a Estados Unidos no son de ahora. Han habido iguales y peores. Eso yo creo que como mexicanos tenemos que reflexionar. ¿Por qué vamos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué debe de cambiar en nosotros para no exponernos a esto cuando Estados Unidos es un país que pende de un hilo su economía, porque él necesita de la guerra, porque se ha acabado sus propios recursos. Estados Unidos es un país que también tiene una situación de endeudamiento. No crean que sea tan bien. ¿Por qué ir a Estados Unidos, a un país donde no puedes hablar tu idioma, donde estás mal visto por el color de tu piel? Yo no lo entiendo, ¿no? Miren, una de las primeras repatriaciones mexicanas, que estas no eran enredadas todavía, pero también tenían lo suyo, que fue el de la Gran Depresión de 1929 a 1936, en el siglo XX, el siglo pasado. Recordamos que estamos en el 21. Tras el colapso económico, Estados Unidos culpó a los mexicanos de quitar trabajos, pero no había trabajos que quitar porque no había trabajos. Viene el colapso, era culpa de Estados Unidos, no de los mexicanos. Entre 500,000 y 1,800,000 personas fueron deportadas, expulsadas o invitadas a salir, y muchos de ellos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. O sea, no es la primera vez que el gringo, a pesar de que el mexicano nace allá, se legaliza y ya es ciudadano norteamericano, no es visto como norteamericano. Porque yo les digo, ustedes, mis hermanos mexicanos, que se esfuerzan tanto en pulirse la frente y quitarse el nopal, nunca lo van a lograr, porque el norteamericano siempre va a tener presente el color de la piel. Háganle como le quieran hacer y pónganle como le busquen, pero así es una realidad.
Entonces, ojo con eso. Y miren las cantidades, 500,000 a 1,800,000. No hay una cifra exacta. Pues estamos hablando de deportaciones muy fuertes. No había procesos legales, los subían a trenes y camiones y los dejaban en la frontera. Se reportaban redadas en fábricas, escuelas, incluso hospitales. ¿Les recuerda algo? Estamos hablando de 1929, y estamos en el 2025. ¿Les recuerda algo de Estados Unidos esto? O sea, no es el gobernante, nada más, es el país. En las redadas ya se hacían, habían familias abandonadas, separadas, niños abandonados. Los historiadores lo consideran como un acto de limpieza étnica no oficial, porque es un acto de racismo, con pretexto de migración. Luego la operación Wetback en 1954, que estamos hablando de 1920 y tantos, y luego de 1954, claro, volvieron a llenar de latinos y de mexicanos porque necesitaban mano de obra, porque ya los mandamos para allá, ahora ¿quién va a hacer el trabajo? Pues vuélvanselos a traer, al cabo al rato los vamos a volver a correr de mala manera, porque para nosotros solo son cosas y los utilizamos, ¿no? Entonces, en plena Guerra Fría, Estados Unidos quería orden en la frontera y lanzó esta operación militarizada. Participaron la patrulla fronteriza, el ejército y hasta la marina. Aproximadamente 1 millón de mexicanos fueron expulsados en un solo año. Se les arrestaba en campos agrícolas, calles y barrios enteros. Muchos eran metidos en camiones, buses y barcos sin ventilación. Hubo miles de muertes por golpes de calor, deshidratación y negligencia. Se considera una de las deportaciones más inhumanas de la historia por su brutalidad y desorganización. Sí, de 1954 incluso entraban en tu casa, pagada, que tú pagabas el alquiler, que tú estabas pagando impuestos, que estabas trabajando honradamente. Entraban en tu casa, te sacaban en mitad de la noche, sin ropa, sin nada, como estuvieras, te metían en un cajón, como si fueras basura, y te botaban al desecho. En 1980 y 1990, más para acá, que no hay tanta diferencia de años, el endurecimiento migratorio, aunque no hubo una sola operación masiva como tal, sí hubo redadas constantes en maquilas, restaurantes y campos agrícolas. Sí seguía. Con Reagan y Clinton se implementaron leyes más duras, muros iniciales y militarización de la frontera. La migración mexicana se convirtió en el tema político recurrente, con deportaciones que llegaban a cientos de miles cada año. Se volvió constante, no tan fuerte de golpe, pero sí. Obama también tuvo lo suyo en el 2009 al 2016. Fue apodado el Deporter in Chief. Bajo su mandato se deportaron más de 3 millones de personas. Fíjense, nos espantamos de Donald, pero Obama también fue rudo. Se mandó 3 millones de personas. ¿Por qué se regresaban, hermanos? Aunque las deportaciones eran administrativas y más discretas que las masivas de los 50, igual hubo denuncias de maltrato, separación de familias y detenciones inhumanas. La era Trump. Las deportaciones que ya están súper documentadas. Estamos ya en esta época en la que existen redes sociales, en las que existen canales libres, independientes como el mío, que pueden hablar y decir lo que queramos. Que claro que también podemos llegar a sufrir con el tiempo censura sistemática por parte de los algoritmos, pero esa es otra historia. Los algoritmos son los nuevos opresores. Han habido casos de detenciones prolongadas en jaulas y muertes por negligencia médica en centros de detención, sí, porque, pues lo dicho, o sea, si nos ven como cosas nos tratan. ¿Cuáles fueron las más inhumanas? La de la Gran Depresión, la Wetback y la de Trump, del 2018 al 2019. Y fíjate, vuelven, es que ya era persistente Donald Trump, ¿no? Pero bueno, chicos, esto es todo lo relacionado a este tema. Y vamos a cambiar de tema. Ahora quiero hablarles de otro bribón, como Donald Trump, pero pues mexicano, que mucha gente dice, ¿a quién le importa Salinas Pliego? ¿A quién le importa un magnate mexicano? Pues yo les recuerdo que uno de los magnates más millonarios del mundo es mexicano y tiene a su cargo una de las principales compañías de celulares en México. Así que pues se los dejo de tarea. Claro que México tiene mucho dinero, solo que mal repartido. Y eso es una realidad. Entonces, pues, Ricardo Salinas Pliego es un magnate mexicano, es dueño de Grupo Salinas, que incluye la Televisión Azteca, Banco Azteca, Electra, Total Play y varios otros negocios. Es un empresario multimedia con gran influencia, que incluso pues siempre está muy activo en el Twitter, peleándose con medio mundo, haciendo amigos. Y pues ya se los cuento, ¿no? ¿Cuáles fueron los orígenes de los problemas con las autoridades mexicanas? Las deudas fiscales enormes con el SAT, porque sí las tuvo. Aquí se las voy a leer. Grupo Salinas y particularmente Electra y TV Azteca tienen litigios fiscales por más de 70,000 millones de pesos. 70,000 millones de pesos. Una cifra escandalosa. Su publicidad oficial, por ejemplo, el gobierno ha afirmado que TV Azteca no recibe publicidad oficial desde hace tiempo debido a los adeudos fiscales. Sheinbaum lo señaló expresamente. Es decir, ellos no pueden hacer
publicidad de nada relacionado al gobierno, porque no le vas a dar trabajo a quien te debe. Salinas Pliego afirma que esto es una forma de castigo político, que premian a los medios que se someten y castigan a los que critican al gobierno. A ver, yo soy pro Sheinbaum hasta el momento, mientras ella no me falle. Como mexicano, yo voy a estar en favor de ella. Que por aquí hay algunos que tantito criticas alguna cosa, porque como todo puede tener sus tropezones, porque aquí no somos ni fifís y tampoco somos chayoteros. Aquí nadie me paga por decir lo que yo pienso, y lo que pienso es mi responsabilidad. Pero si la presidenta hace algo bueno, se lo voy a aplaudir, y si mete la pata, lo voy a decir, porque yo no estoy endiosado ni enamorado con ningún partido político ni ningún personaje político, así sea Claudia Sheinbaum, el PG, Fox, quien sea. No, quítense eso, mexicanos, porque los políticos al final de cuentas van y vienen y son políticos, y lo importante son los hechos y lo que hacen. Entonces, si hacen algo bien, adelante, aplaudámoslo. Pues si se equivocan en algo, digámoslo, si quieren, con educación, con respeto, pero hay que decirlo. Entonces, eso es lo que está pasando con Electra. El gobierno ha afirmado que TV Azteca no recibe la publicidad por eso, bueno, eso ya lo leí. Entonces, él dice que premian a los que se someten y castigan a los que no. No. ¿Qué es lo que pasa con TV Azteca? Yo ya no sigo sus noticieros cuando se trata de criticar al gobierno, porque al final de cuentas he visto en varias ocasiones que no me cuadra lo que comparo de lo que veo en redes sociales, ChatGPT, en libros, en revistas, en periódicos de otros tipos, con lo que dice expresamente TV Azteca. Y para mí TV Azteca, en materia de noticieros, perdón, es de los ejercicios periodísticos más fraudulentos que existen para mí. Yo no veo TV Azteca en nada, ni ADN 40, porque cayó de mi gracia debido a esta situación. Disputas legales y procedimientos judiciales nacionales, más de 30 litigios fiscales en distintas instancias. ¿Saben lo que es que tú tengas 30 procesos legales? 30 procesos legales. O sea, y fiscales, porque son fiscales, sobre todo los 30. Eso es mucho. Es riesgo de cárcel, es riesgo de perder tu patrimonio. Algunos fallos que le han sido adversos, por ejemplo, uno reciente donde TV Azteca debe pagar 3.527 millones de pesos, según el país, porque eso lo dice el país, no lo digo yo. En el caso de Salinas de Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos, y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. Hay, no es exculpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. Acusaciones de manipulación mediática. AMLO y otros lo acusan de usar TV Azteca para dar línea, es decir, para orientar la cobertura informativa según sus intereses, que sí lo hemos visto. Salinas responde diciendo que el medio tiene libertad, que hay críticas porque no se somete, que lo acusan falsamente. Bueno, es que una cosa es tener libertad y otra cosa es hacer mal uso de la libertad que tienes. Y en un país que tiene leyes, porque aunque parezca que no, México tiene leyes, pues estás a expensas de ellas. Y si en tu libertad violas alguna ley, tiene que haber una consecuencia porque no eres Dios. Problemas con autoridades estadounidenses. Litigio con AT&T y Usacell. ¿Por qué hay un problema? Porque el señor vendió estas empresas a otras empresas norteamericanas y no les dijo, pero van con regalito, O sea, tienen su requesón. No, se me olvidó quitarle la nata a la leche que te vendí, que son los impuestos que no se han pagado y que es deuda que al comprar estas empresas también compraron, pero sin saber que estaban comprando. O sea, ahora sí que yo busqué a tu hija porque era virgen y resulta que me llegó embarazada. O sea, es una fea analogía, pero muy cercana a lo que pasó aquí. Entonces, esto se trasladó a los tribunales de Estados Unidos y ahí está el litigio. Y una jueza de Nueva York en el 2025 declaró en desacato, lo amenazó con arresto si no pagaba $20 millones. Ya no estamos hablando de millones de pesos.
Estamos hablando de 20 millones de dólares que duelen. Salinas pudo evitar la cárcel pagando una fianza de 25 millones de dólares. O sea, Salinas evitó la cárcel pagando 25 millones de dólares. Qué cara es la libertad de Salinas. Bonos de deuda internacional. TV Azteca emitió bonos de incumplimiento de pagos. Algunos tenedores estadounidenses demandan incluso un arbitraje internacional, o sea, a una instancia por encima de la mexicana y la norteamericana, porque Estados Unidos vendió bonos de TV Azteca que no valen nada. Están pidiendo pagos por cientos de millones de dólares. ¿Ustedes creen que aunque el tío Richie tiene mucho lana, mucho peso, mucho billuyo, creen que va a poder pagar esas cantidades si se la aplican? ¿Creen que va a poder pagar esas cantidades de cientos de millones de dólares? Yo con $1 millón haría maravillas, y él le están reclamando cientos. Qué fuerte. ¿Cómo era su relación con AMLO? Ha sido tensa, su confrontación era constante. AMLO lo acusaba a TV Azteca de mentir, de estar parcializada, de manipular narrativas políticas. Salinas, por su parte, acusaba al gobierno de la 4T de persecución política y usar el sistema fiscal y judicial para presionarlo, lo cual pues sí, pero pues es que también, tío Richie, tú les diste coba. AMLO dijo que no pensaba retirar la concesión de TV Azteca y lo retiró. Se fue el tío AMLO y el tío Richie se quedó. Entonces, pues bueno, ¿y qué es lo que está pasando con Claudia Sheinbaum ahora? O sea, porque tiene que seguir este hilo, o sea, lo tiene que seguir. ¿Y qué es lo que dice ella? Ha sido clara en que no habrá nacionalización de los medios, pero pide cumplimiento de obligaciones fiscales de Salinas Pliego. Ha rechazado proposiciones de diálogo que sugiere para negociar sus adeudos, porque lo quiere hacer a su conveniencia el tío Richie. Y dice ella, no, esto no es un asunto de negociación, es un asunto de ley, que la ley decida. También ha instado a que pague lo que debe tanto a autoridades mexicanas como a acreedores internacionales. ¿Por qué? Porque sabe que ahí lo jode. Ahí sabe que pagando se acaba. ¿Y qué va a pasar? Se va a acabar TV Azteca. Se va a acabar una industria que también da muchas fuentes de empleo y tampoco es lo deseable. Entonces eso está muy complicado para TV Azteca. ¿Cuál es su futuro bajo Sheinbaum? Presión fiscal ilegal. Eso va a haber siempre una presión fiscal, que es lo correcto, y otra legal, porque las leyes se tienen que cumplir en un país donde no se cumplen, pero se tienen que cumplir. Publicidad oficial, si no cumple con sus obligaciones fiscales, podría seguir excluida de la publicación oficial, de la publicidad oficial, esa que el gobierno paga y que es un gran negocio para las televisoras y que perdió el Grupo Salinas. Costos reputacionales. O sea, estas demandas acaban con la reputación del tío Richie, que tampoco es deseable, porque las empresas, sobre todo cuando se dedican a los medios, viven de su reputación. Regulación y leyes nuevas, porque las leyes están cambiando bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, y pueden surgir leyes que pongan en jaque peor aún a TV Aztecas y a Pliego, a Salinas Pliego. Relación con el poder político, dependiendo de cómo administre esta evolución. Dependiendo de cómo evolucione la administración de la tía Sheinbaum, será como le va a ir al tío Richie. Y le puede ir peor, Y pues bueno, ¿cuáles son sus riesgos? Desde la cárcel, más desacatos en Estados Unidos, que se le vayan sumando más deudas, que empeoren las que ya se tienen, que llegue un momento en que tenga que huir a la Conchinchina, a Madagascar, no sé, o sea, a donde sea. Al rato lo vamos a ver bailando, así, en Madagascar, como parte de los animalitos de Madagascar. Pero pues él no va a ser un pingüino, él va a ser una rata, porque va a andar huyendo. Pues chicos, esperemos que no suceda y podamos seguir viendo la programación de la televisora, porque va a ser un caos. ¿Quién va a comprar TV Azteca? ¿Quién va a comprar todo? ¿Venderá el tío Richie todo lo que tiene y saldrá corriendo de México? ¿Lo hará en secreto? ¿Podrá? Jamás, como dijera Andrea Mesa. No sabemos qué va a pasar, chicos. No se pierdan el próximo capítulo de esta telenovela, que está muy buena. Entre Donald Trump y el tío Richie nos están dando mucho material para entretenernos un rato tijereteando la política nacional e internacional. Yo soy Israel Manchinelli y muchas gracias por haber estado en esto que es Mi México lindo y querido. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, no sean díscolos. Ya por ahí apoyen si quieren con un super chat en cuanto se pueda, porque ya estamos cerca de poder monetizar. Gracias a ustedes, su apoyo y por hacernos el favor de vernos, ya sea para aplaudirnos, para criticarnos, para apedrearnos, para decirnos que somos chairos y al otro día decirnos que somos fifí. No importa, porque al final de cuentas eso no habla mal de nosotros, habla de nuestra libertad de informar, comentar y compartir. Cuídense mucho y no olviden que un país informado jamás será un país transado. Nos vemos.
somos los guerreros del maíz. Los creadores del tequila somos los hijos del país, de las metas y el albur, de la masa y el nopal, nobles siempre puestos a ayudar. Esa es nuestra ley, somos raza, desde Reynosa hasta Valladolid. Si nos buscan armamos una revolución, al cabo tenemos para alta con la reina, nuestra Guadalupe. Nuestra Guadalupe. Somos fuertes, valientes de por sí. Por todo el mundo andamos y donde queremos vamos. No hay mejor amigo que un mexicano al lado. Compartimos nuestra forma de vivir. Estamos por el gusto de servir. Los gringos no nos pueden ver, ¿qué falta les vamos a hacer? Si quieres venir a esta nación, más te va a alentar, con respeto en el corazón. Por las buenas somos buenos, por las malas no te quiero contar. Tenemos todos la patrona que nos hace respetar y al del otro lado hace renegar. Pero días nunca vamos a vivir y cada día más fuertes nuestras voces van a ser. Somos raza, somos mexas, somos ley.